El sol de la tarde caía con una fuerza implacable sobre el camino de tierra. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo seco que se adhería al borde del vestido gastado de Maristela. Era una mujer de 27 años que llevaba la carga de una vida entera de escasez en sus hombros delgados. Su belleza, sin embargo, era algo que ni la pobreza ni el cansancio podían ocultar. Tenía la piel dorada por el sol y unos ojos oscuros que guardaban una mezcla de ternura y determinación. El viento soplaba caliente, agitando sus cabellos sueltos que caían como una cascada oscura sobre su espalda. Ella apretaba los labios, sintiendo la garganta seca, pero no se detenía. Necesitaba llegar a la gran hacienda de la que todos hablaban en el pueblo cercano. La necesidad en su casa era grande, y el hambre no esperaba por nadie. Mientras caminaba, si alguna vez has sentido que debes ser fuerte por las personas que amas, suscríbete a nuestro canal. Aquí compartimos historias de personas que, como tú, enfrentan la vida con valentía y sacrificio. Maristela pensaba en las manos arrugadas de su madre y en la promesa silenciosa que le había hecho al salir de madrugada. No volvería con las manos vacías. Sabía que el trabajo en el campo era duro, que rompía espaldas y marchitaba juventudes. Pero su voluntad era más dura que cualquier piedra en ese camino. A lo lejos, las imponentes rejas de hierro forjado de la hacienda comenzaron a dibujarse en el horizonte. La propiedad pertenecía a Francisco, un hombre respetado y temido a partes iguales. Era un hacendado rico, viudo a sus 40 años, cuya vida se había oscurecido tras la pérdida de su esposa. Se decía que su corazón se había vuelto de piedra, tan frío y rígido como los muros de su inmensa casa principal. Maristela cruzó el umbral de la propiedad con el corazón latiendo desbocado en su pecho. El paisaje cambió drásticamente. Dejó atrás la tierra seca del camino público y entró en un mundo de verdes infinitos. Los campos de cultivo se extendían hasta donde alcanzaba la vista, perfectamente alineados y cuidados. Había decenas de trabajadores moviéndose bajo el sol, cargando sacos, limpiando la tierra, obedeciendo órdenes. El olor a tierra húmeda y a hojas frescas llenó sus pulmones. Por un momento, se sintió diminuta en medio de tanta grandeza. Tragó saliva, buscando valor en lo más profundo de su ser. Se acercó a un grupo de hombres que descansaban cerca de los establos. Ellos la miraron de arriba a abajo, sorprendidos por la presencia de una mujer tan joven y hermosa en ese lugar. Sus ropas eran humildes, casi andrajos, pero caminaba con la dignidad de una reina que ha perdido su reino. «Busco al capataz», dijo ella con voz suave pero firme. Uno de los hombres señaló con la cabeza hacia un sujeto corpulento que gritaba órdenes cerca de los galpones. Maristela asintió en silencio y caminó hacia él. Cada paso que daba atraía las miradas curiosas de los peones. Su belleza era evidente, innegable, una flor delicada en medio de un campo de espinas. Si la historia de Maristela ya te está envolviendo, te invito a darle me gusta a este video. Tu apoyo nos permite seguir trayendo relatos profundos y emocionantes cada semana. El capataz la vio acercarse y frunció el ceño. Era un hombre de rostro duro, acostumbrado a lidiar con hombres rudos, no con mujeres de apariencia frágil. Cruzó los brazos sobre su pecho, esperando que ella hablara primero. «Buenos días, señor», dijo Maristela, sosteniendo su mirada sin titubear. «He venido a buscar trabajo». El capataz soltó una carcajada seca, carente de humor. La miró con cierto desdén mezclado con incredulidad. «Este no es lugar para señoritas», respondió él, escupiendo en la tierra. «Aquí se requiere fuerza, resistencia. Usted no aguantaría ni medio día bajo el sol del campo». Las palabras del hombre fueron como un latigazo, pero ella no retrocedió. Sabía que su apariencia jugaba en su contra. Su rostro de facciones finas y sus manos, aunque marcadas por tareas domésticas, no parecían hechas para arrancar raíces ni cargar peso. «Soy más fuerte de lo que parezco», insistió ella, alzando un poco la barbilla. «Puedo trabajar en lo que sea. Limpiando, cocinando, lavando. Necesito el empleo, señor». El capataz negó con la cabeza, impaciente. Estaba a punto de darle la espalda y echarla de la propiedad.
La desesperación comenzó a arañar la garganta de Maristela. No podía regresar a su casa y ver la decepción en los ojos de su familia. Mientras Maristela lucha por una oportunidad, tómate un momento para dejarnos un comentario. Cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás acompañando en este viaje emocional. Nos encanta leerlos a todos. Justo en ese instante, el sonido rítmico de los cascos de un caballo llamó la atención de ambos. Un jinete se acercaba al galpón a paso lento. Era un hombre de porte imponente, vestido con ropas de montar de excelente calidad. Su rostro estaba ensombrecido por el ala ancha de su sombrero. Era Francisco, el dueño de todas aquellas tierras. El capataz se enderezó de inmediato, adoptando una postura de profundo respeto. Maristela giró la cabeza y sus ojos se encontraron con la figura del hacendado. El mundo pareció detenerse por una fracción de segundo. Francisco detuvo el caballo a pocos metros de ellos. Era un hombre de 40 años que llevaba la tristeza marcada en las líneas alrededor de sus ojos. Su mirada era oscura, profunda y abrumadoramente seria. Había vivido los últimos años encerrado en su propio dolor, manejando sus tierras con mano de hierro, pero con el alma vacía. Desde lo alto de su montura, Francisco observó la escena. Sus ojos se posaron en la mujer que estaba frente a su empleado. Algo en el pecho del viudo, un lugar que había permanecido dormido durante mucho tiempo, dio un vuelco inesperado. La belleza de la joven era abrumadora, pero no era eso lo que lo paralizó. Era la fiereza en su postura. Era la forma en que el viento jugaba con su cabello oscuro mientras ella se mantenía erguida, desafiando el rechazo. Francisco desmontó lentamente, sin apartar la mirada de ella. Entregó las riendas a un peón que se acercó corriendo y caminó hacia el capataz. «¿Qué sucede aquí?», preguntó Francisco. Su voz era grave, profunda, acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. «Esta joven vino pidiendo trabajo, patrón», se apresuró a explicar el capataz, visiblemente nervioso. «Ya le dije que no tenemos lugar para mujeres frágiles en el campo». Ya la estaba despidiendo. Francisco se detuvo frente a Maristela. La diferencia de altura lo obligaba a mirar un poco hacia abajo, pero ella no bajó la mirada. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él. Fue un choque silencioso, una colisión de dos mundos completamente distintos. Él vio la pobreza en la tela desgastada de su vestido, pero también vio una luz en sus ojos que lo deslumbró. Ella vio la riqueza en la textura de su camisa, pero también percibió una soledad inmensa en el fondo de su mirada. Ninguno de los dos habló durante unos largos y densos segundos. El aire a su alrededor parecía haberse vuelto pesado. El bullicio de los trabajadores, el relincho lejano de los caballos, todo se desvaneció. Solo existía el sonido de sus propias respiraciones y el calor del sol sobre sus cabezas. Si alguna vez has sentido esa conexión inexplicable al mirar a los ojos a un desconocido, recuerda activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás la continuación de nuestras historias, llenas de encuentros que cambian destinos. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Francisco finalmente. Su tono era más suave de lo que el capataz había esperado. «Maristela, señor», respondió ella. Su voz tembló un poco, traicionando la seguridad que intentaba proyectar. «Maristela», repitió él, probando cómo sonaba el nombre en sus labios. Era como una vieja melodía olvidada. El capataz tiene razón en algo. El trabajo en los cultivos la destrozaría en pocos días. Maristela sintió que un nudo frío se formaba en su estómago. Las lágrimas amenazaron con asomarse a sus ojos, pero parpadeó rápidamente para contenerlas. Era orgullosa, demasiado orgullosa para llorar frente a un hombre rico que lo tenía todo. Apretó los puños a los costados de su vestido, preparándose para dar media vuelta y marcharse con su derrota a cuestas. Sin embargo, continuó Francisco, dando un paso más cerca de ella. El olor a cuero y a loción de hombre maduro llegó hasta Maristela. «Tengo necesidad de ayuda en la casa grande. La casa principal requiere atención. Es un trabajo exigente, pero bajo techo». El capataz abrió los ojos con sorpresa, pero no se atrevió a decir una sola palabra. Francisco nunca interfería en las contrataciones de personal de servicio.
Ese era un asunto que manejaba el ama de llaves. Pero en ese momento, el hacendado no estaba pensando con la lógica del negocio. Estaba actuando por un instinto que no lograba comprender. Maristela sintió que el aire volvía a sus pulmones. Su rostro se iluminó con una expresión de puro alivio. La tensión abandonó sus hombros y una pequeña, casi imperceptible sonrisa se formó en sus labios. «Haré el trabajo, señor», dijo ella con fervor. «Le prometo que no se arrepentirá. Trabajaré desde el alba hasta el anochecer si es necesario». Francisco la observó por un momento más. La vulnerabilidad de la joven, mezclada con su feroz determinación, lo desarmó. Quiso extender la mano y apartar un mechón de cabello que el viento había empujado sobre el rostro de ella, pero se contuvo. Retiró las manos y las cruzó detrás de su espalda. «Empieza mañana a primera hora», sentenció él. «Preséntese en la puerta trasera y pregunte por el ama de llaves. Ella le dará sus uniformes y sus obligaciones». Maristela asintió con la cabeza, sintiendo una gratitud inmensa que no encontraba palabras para expresar. Francisco dio media vuelta y caminó hacia la casa principal sin mirar atrás. Sus pasos eran firmes, pero en su mente había un torbellino de pensamientos. La imagen de la joven humilde se había grabado a fuego en su retina. Mientras Maristela emprendía el largo camino de regreso a su hogar, el sol comenzaba a ocultarse. El cielo se tiñó de colores cálidos, anunciando el fin del día. Ella caminaba rápido, ignorando el cansancio, ansiosa por llevar las buenas noticias a su madre. Había conseguido el milagro que tanto necesitaban. En la gran hacienda, Francisco se encerró en su despacho. Se sirvió una copa de licor oscuro y caminó hacia el gran ventanal que daba a los jardines. La noche comenzaba a cubrir sus tierras. Desde que había enviudado, las noches eran su mayor tormento. El silencio de la casa enorme era un recordatorio constante de su soledad. Pero esa noche era diferente. Al cerrar los ojos, no vio la oscuridad de su duelo. Vio el rostro de Maristela, iluminado por el sol, desafiando al mundo con su vestido raído. Se preguntó qué historia se escondía detrás de aquellos ojos melancólicos. Se preguntó por qué, después de tantos años de frialdad, su corazón latía de esa manera tan extraña y descontrolada. La vida de Francisco había estado perfectamente ordenada, sumergida en una rutina de trabajo y dolor. No había espacio para la sorpresa, mucho menos para la esperanza. Sin embargo, la llegada de aquella joven alborotó el polvo de sus sentimientos estancados. Sabía que tenerla trabajando bajo su mismo techo sería peligroso. Sabía que su belleza era una distracción que no necesitaba. En su humilde casa, Maristela encendió una pequeña vela sobre la mesa de madera cruda. Su madre, enferma y agotada en una cama improvisada, la miró con ojos interrogantes. Maristela tomó las manos de su madre y le sonrió con una dulzura infinita. Le contó sobre la inmensa hacienda, sobre el trabajo en la casa grande y sobre el dueño, el hombre serio de 40 años que le había dado una oportunidad. «Es un hombre severo, madre», murmuró Maristela en la penumbra de la habitación. «Pero creo que tiene un corazón justo. Mañana nuestra vida empezará a cambiar». Su madre acarició el rostro de su hija y suspiró. Sabía que la belleza de Maristela era tanto una bendición como una maldición. Trabajar en la casa de un hombre poderoso y viudo conllevaba riesgos silenciosos. Los chismes del pueblo, las miradas oscuras, las intenciones ocultas. Pero el hambre no dejaba espacio para el orgullo o el miedo. Para ayudar a que estas reflexiones sobre el sacrificio familiar lleguen a más personas, comparte este video con un amigo o un ser querido. A veces, una buena historia es el mejor abrazo que podemos enviar en la distancia. Esa noche, ni Francisco en su enorme cama de madera tallada, ni Maristela en su estrecho camastro de sábanas finas, lograron conciliar el sueño con facilidad. Un hilo invisible parecía haberse tendido entre la lujosa mansión y la humilde cabaña. Dos mundos que jamás debieron cruzarse estaban a punto de colisionar bajo el mismo techo. Al alba, antes de que el sol despuntara en el horizonte, Maristela ya estaba en pie. Se lavó el rostro con agua fría y se puso el mejor vestido que tenía, aunque seguía siendo viejo y gastado.
Se despidió de su madre con un beso en la frente y emprendió de nuevo el camino hacia la hacienda. El rocío de la mañana mojaba la hierba y el aire estaba fresco. El camino que ayer le pareció interminable, hoy se sentía lleno de promesas. Cuando llegó a las puertas de la propiedad, la niebla matutina aún envolvía los campos. Caminó con paso seguro hacia la parte trasera de la casa grande, tal como el hacendado le había indicado. La casa principal era aún más imponente de cerca. Tenía amplios corredores flanqueados por columnas gruesas y ventanales enormes. Llamó tímidamente a la puerta de servicio. Una mujer mayor, de rostro severo y llaves tintineantes en la cintura, abrió la puerta. Era el ama de llaves, una mujer que gobernaba el servicio con disciplina militar. «Tú debes ser la nueva muchacha de la que habló el patrón», dijo la mujer, evaluándola con mirada crítica. «Pasa. Tenemos mucho que hacer y aquí no toleramos la pereza». Maristela asintió y cruzó el umbral. El interior de la casa era abrumadoramente lujoso. Había muebles de madera oscura, tapices pesados y lámparas de cristal. Todo olía a cera para madera y a flores frescas. La joven sintió que caminaba sobre suelo sagrado. Temía tocar algo y romperlo. Le entregaron un uniforme sencillo y limpio. Consistía en un vestido oscuro y un delantal blanco inmaculado. Al ponérselo, sintió que dejaba atrás a la Maristela pobre del pueblo para convertirse en una pieza más del engranaje de la hacienda. Su primera tarea fue limpiar la gran biblioteca de Francisco. La biblioteca era una habitación inmensa, llena de libros desde el suelo hasta el techo. Había un escritorio de roble macizo y sillones de cuero oscuro. Maristela tomó un paño y comenzó a limpiar cuidadosamente cada superficie. El silencio del lugar era absoluto, solo interrumpido por el leve sonido de su respiración. Estaba tan concentrada en quitar el polvo de un antiguo reloj de péndulo que no escuchó los pasos acercarse. Francisco había entrado en la habitación. Se detuvo en el umbral, observándola trabajar. La luz de la mañana entraba por las ventanas y bañaba la figura de la joven. El uniforme oscuro resaltaba aún más la blancura de su delantal y el brillo de su cabello recogido en una trenza. El hacendado sintió de nuevo ese extraño golpe en el pecho. Era como si un intruso hubiera entrado en su santuario privado, pero en lugar de querer expulsarlo, deseaba que se quedara. Se aclaró la garganta suavemente para anunciar su presencia. Maristela dio un respingo, asustada, y se giró rápidamente. El paño resbaló de sus manos y cayó al suelo. Su rostro palideció de inmediato al darse cuenta de que el patrón estaba allí, mirándola fijamente. Tembló por un instante, temiendo haber hecho algo mal en su primer día. «Perdóneme, señor», susurró ella, agachándose rápidamente para recoger el paño. «No lo escuché entrar. Ya casi termino con esta habitación». Francisco avanzó lentamente hacia el centro del salón. Su mirada no se apartaba de ella. La proximidad entre los dos, en ese espacio cerrado, hacía que la tensión fuera casi palpable. Él notó cómo los dedos de la joven temblaban ligeramente mientras apretaba el paño limpio contra su delantal. La vulnerabilidad de Maristela, contrastada con la dureza del entorno, lo conmovía de una manera que le resultaba peligrosa y fascinante a la vez. Francisco dio un paso más, acortando la distancia que los separaba. El sonido de sus botas sobre el piso de madera resonó como un eco en la inmensa biblioteca. Maristela se apresuró a incorporarse, sosteniendo el paño de limpieza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esperaba un regaño severo, una palabra áspera que la devolviera a la realidad de su posición. Sin embargo, el hacendado no alzó la voz ni frunció el ceño. Se detuvo a escasos centímetros de ella, observando la tensión en sus hombros delgados. Sus ojos oscuros recorrieron el rostro de la joven, notando el rubor de vergüenza que teñía sus mejillas. «No tiene por qué asustarse», dijo Francisco con voz pausada. «El reloj es viejo y el piso resbaladizo. No ha pasado nada». La suavidad en sus palabras sorprendió a Maristela. Levantó la vista lentamente, encontrándose de nuevo con esa mirada profunda que parecía esconder un océano de tristeza. No había burla ni enojo en el rostro del hombre, solo una curiosidad silenciosa. «Gracias, señor»,
murmuró ella, bajando la cabeza de inmediato por respeto. Prometo ser más cuidadosa. Esta casa es muy hermosa y no quisiera dañar nada. Francisco asintió levemente, aunque sabía que ella no podía verlo. Miró el reloj de péndulo, luego los libros ordenados meticulosamente en los estantes. Hacía años que nadie entraba a esa habitación con tanta delicadeza. El personal anterior solía limpiar deprisa, ansioso por escapar del encierro de aquellas 4 paredes oscuras. Si alguna vez has sentido que un pequeño acto de amabilidad puede cambiar el rumbo de un día difícil, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí valoramos los detalles silenciosos que construyen grandes historias. Tómese su tiempo, añadió el viudo antes de girar sobre sus talones. La biblioteca es mi lugar de retiro. Prefiero que esté limpia, pero sobre todo, que esté en paz. Con esas palabras, Francisco abandonó la habitación, dejando tras de sí un leve aroma a tabaco y madera. Maristela soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sus piernas temblaban un poco, pero una extraña sensación de calidez se instaló en su pecho. El hombre temido por todo el pueblo no era el monstruo sin corazón que los rumores pintaban. Los días comenzaron a transcurrir, tejiendo una rutina nueva para ambos. Maristela llegaba a la casa grande antes de que el sol iluminara los campos. Trabajaba sin descanso, puliendo plata, encerando muebles y lavando sábanas pesadas. Sus manos, ya marcadas por el esfuerzo de años anteriores, se volvieron aún más ásperas. A pesar del cansancio abrumador, nunca se quejaba. El ama de llaves, una mujer estricta y de pocas palabras, la vigilaba de cerca. Buscaba cualquier error, cualquier señal de pereza para justificar su despido. Pero Maristela trabajaba con una dedicación que pronto silenció cualquier crítica. La belleza de la joven, sin embargo, no pasaba desapercibida para el resto del personal. Algunos de los peones que trabajaban cerca de los establos buscaban excusas para acercarse a la cocina. Se asomaban por las ventanas, intentando cruzar miradas con ella o lanzando cumplidos en voz baja. Maristela los ignoraba con dignidad. No había ido a la hacienda a buscar pretendientes ni problemas. Su mente estaba fija en su madre enferma y en el salario que tanto necesitaban. Caminaba por los pasillos de la casa con la cabeza alta, protegiéndose con un escudo de indiferencia. Si admiras a las personas que trabajan duro por su familia sin perder la dignidad, dale me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias de mujeres valientes y decididas. Francisco, desde la distancia, notaba todo. Su despacho tenía una vista privilegiada del patio trasero y de las cocinas. A menudo se descubría a sí mismo de pie junto a la ventana, con una taza de café en la mano, observándola. Veía cómo ella colgaba la ropa húmeda bajo el sol, cómo su cabello oscuro brillaba con la luz de la mañana. Era una visión que perturbaba su tranquilidad ganada a base de encierro. Durante años, Francisco había enterrado sus sentimientos junto a su difunta esposa. Se había convencido de que el amor y la admiración eran capítulos cerrados en el libro de su vida. Pero la presencia de Maristela era como una gota de agua constante sobre una piedra seca. Una tarde, el calor se volvió insoportable. El aire estaba espeso, anunciando una tormenta de verano. Maristela llevaba un pesado canasto con leña hacia el interior de la casa. El sudor perlaba su frente y su respiración era agitada. Uno de los capataces menores, un hombre de sonrisa torcida y mirada atrevida, le cerró el paso. Se interpuso en la puerta de servicio, apoyando un brazo en el marco de madera. Maristela se detuvo en seco, apretando el canasto contra su pecho como si fuera un escudo. «Déjeme ayudarla con eso, preciosa», dijo el hombre, dando un paso hacia ella. Su tono era excesivamente familiar, carente de respeto. No debería estar cargando tanto peso. Podríamos encontrarle un trabajo más suave, si usted es amable conmigo. El estómago de Maristela se encogió. Conocía muy bien ese tipo de insinuaciones. La pobreza a menudo volvía a las mujeres vulnerables a los caprichos de hombres sin honor. Retrocedió un paso, manteniendo la mirada fija y severa. «Puedo cargar mi propio trabajo, señor», respondió ella con voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. «Le ruego que se aparte de la puerta.
tengo deberes que cumplir. El hombre soltó una carcajada burlona y dio otro paso al frente, acorralándola levemente contra la pared de piedra. Levantó una mano con la intención de tocar un mechón de su cabello. Maristela cerró los ojos por una fracción de segundo, preparándose para empujarlo. Déjanos un comentario y cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias y leer sus opiniones sobre estos momentos de tensión. Creo que la señorita fue bastante clara. Resonó una voz grave y autoritaria a espaldas del hombre. El capataz menor palideció al instante y bajó la mano como si se hubiera quemado. Giró sobre sus talones con torpeza. Francisco estaba de pie a pocos metros de distancia. Su postura era rígida, sus hombros anchos bloqueaban la luz del sol. La furia contenida en sus ojos oscuros era suficiente para helar la sangre de cualquiera. «Patrón, yo solo intentaba ayudar a la muchacha», tartamudeó el hombre, quitándose el sombrero con manos temblorosas. Pesaba mucho el canasto. Francisco avanzó lentamente, sin apartar la mirada del empleado. El silencio que se formó en el patio fue absoluto. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar ante la ira silenciosa del hacendado. «Recoja su pago en la oficina del administrador y lárguese de mis tierras», ordenó Francisco. Su voz no era un grito, era un susurro letal. «No tolero la falta de respeto bajo mi techo, mucho menos hacia las personas que trabajan en esta casa». El hombre abrió la boca para protestar, pero la expresión de Francisco le cortó las palabras en la garganta. Asintió torpemente, bajó la cabeza y se alejó casi corriendo hacia los galpones. Maristela se quedó paralizada, con el pesado canasto aún entre sus brazos. Francisco se giró hacia ella. La dureza de su rostro se suavizó apenas una fracción. Suspiró profundamente, intentando controlar el pulso acelerado que latía en sus sienes. No entendía por qué la escena le había provocado una rabia tan desmedida. «¿Se encuentra bien, Maristela?», preguntó él, acercándose un poco más. Su mirada evaluó el rostro de la joven, buscando algún rastro de miedo o lágrimas. «Estoy bien, señor», respondió ella, con la voz apenas temblorosa. «Le agradezco su intervención. No quería causar problemas en mi trabajo». «Usted no ha causado nada», sentenció él, extendiendo las manos. «Déjeme llevar eso. Es demasiado pesado para usted». Antes de que ella pudiera negarse, Francisco tomó el canasto de madera. Sus manos se rozaron por un instante fugaz. La piel áspera y cálida del hacendado hizo contacto con los dedos fríos de Maristela. Fue un toque accidental, minúsculo, pero ambos sintieron una corriente invisible que les recorrió el cuerpo. Si crees que el respeto es la base de cualquier relación humana verdadera, no olvides compartir este video con alguien que valore estas mismas cualidades. A veces, las acciones hablan mucho más alto que las promesas. Maristela apartó las manos rápidamente y agachó la cabeza, confundida por la intensidad del momento. Francisco tosió levemente, disimulando su propia sorpresa, y entró a la casa llevando la leña. Ella lo siguió en silencio, con el corazón latiendo a un ritmo nuevo y desconocido. Esa misma tarde, al terminar su jornada, Maristela recibió su primer pago semanal. El ama de llaves le entregó un sobre pequeño con monedas brillantes. La joven lo apretó contra su pecho con una gratitud inmensa. Era el fruto de su esfuerzo, la medicina para su madre, la comida para su mesa vacía. El camino de regreso al pueblo le pareció más corto esa noche. Las nubes oscuras finalmente habían roto en una lluvia fina y constante, pero a ella no le importó mojarse. Llegó a su pequeña cabaña con una sonrisa radiante. Su madre, sentada en una silla vieja junto a la estufa apagada, la recibió con los brazos abiertos. Maristela le mostró el dinero y le contó sobre su semana. Le habló de la biblioteca gigante, del olor a cera, del trabajo duro. Sin embargo, omitió el incidente con el capataz y la intervención de Francisco. Había algo muy íntimo en ese recuerdo, algo que deseaba guardar solo para ella. «Has traído bendiciones a esta casa, hija mía», susurró su madre, acariciando el cabello húmedo de Maristela. «Pero debes tener cuidado.
la riqueza y la pobreza no suelen mezclarse sin dejar heridas. Las palabras de la anciana flotaron en el aire frío de la habitación. Maristela asintió lentamente, comprendiendo la advertencia oculta. Sabía que los mundos al que pertenecían ella y Francisco estaban separados por abismos inmensos. No debía confundir la decencia de un buen patrón con algo más profundo. El domingo siguiente, la lluvia volvió a castigar la región con fuerza. El cielo se oscureció temprano y el viento aullaba golpeando las ventanas de la gran hacienda. La casa principal estaba más silenciosa de lo habitual. El personal había terminado sus tareas temprano debido al mal tiempo. Maristela estaba a punto de retirarse cuando el ama de llaves la llamó. Le indicó que llevara una bandeja con té caliente y pan recién horneado al despacho del patrón. La joven preparó todo con esmero y caminó por los largos pasillos en penumbra. Las velas parpadeaban en las paredes, creando sombras danzantes a su paso. Llamó a la pesada puerta de roble con los nudillos. Escuchó un murmullo grave desde adentro que le dio permiso para entrar. Al abrir la puerta, encontró a Francisco sentado en su sillón de cuero, mirando fijamente las llamas de la chimenea. La luz del fuego iluminaba la mitad de su rostro, acentuando las líneas de cansancio y melancolía. «Deje la bandeja sobre la mesa pequeña», indicó él sin apartar la mirada del fuego. Su voz sonaba ronca, más apagada que de costumbre. Maristela obedeció en silencio. Colocó la taza de porcelana y el plato con sumo cuidado. Estaba a punto de hacer una reverencia y marcharse, pero algo en la postura del hombre la detuvo. Se veía increíblemente solo. Una estatua de dolor tallada en medio de un palacio. Para conocer más historias sobre el peso de la soledad y cómo el destino trae luz a los corazones rotos, activa la campanita de notificaciones. Queremos que seas el primero en disfrutar de cada nueva narrativa. «Hace una noche terrible, señor», comentó ella en voz muy baja, casi arrepintiéndose al instante de haber roto el silencio. Francisco giró la cabeza lentamente para mirarla. La sorpresa cruzó sus facciones. Nadie en la casa se atrevía a darle conversación, mucho menos cuando estaba encerrado en su despacho. Todos respetaban y temían su luto perpetuo. «Las tormentas siempre me han parecido honestas», respondió él, apoyando los codos sobre sus rodillas. «No fingen calma, destruyen lo que deben destruir y luego se marchan». Maristela se quedó de pie junto a la mesa. Sus manos jugaban nerviosamente con la tela de su delantal. Podía sentir el peso de la tristeza del hombre llenando la habitación. A pesar de la regla de oro que dictaba que los sirvientes no debían opinar, su naturaleza empática la empujó a hablar. «A veces la lluvia también limpia la tierra», dijo ella suavemente, mirando hacia la ventana donde las gotas golpeaban el cristal. «Prepara el campo para que crezca algo nuevo. Si no lloviera, todo terminaría secándose». Francisco la observó con fijeza. Las palabras simples de la joven golpearon una barrera en su mente que él creía impenetrable. No era un consuelo vacío ni una lástima encubierta. Era una verdad sencilla, dicha por una mujer que conocía la dureza de la vida mejor que nadie. El hacendado se puso de pie lentamente. Era un hombre alto y de presencia imponente. Caminó unos pasos hacia ella, acortando nuevamente la distancia. La luz de la chimenea se reflejaba en los ojos oscuros de Maristela, haciéndolos brillar como dos brasas en la oscuridad. «Usted habla con mucha sabiduría para alguien tan joven», murmuró Francisco. El tono de su voz era casi íntimo, reservado solo para esa habitación a media luz. «La pobreza envejece rápido a las personas, señor», respondió ella con una sonrisa triste, manteniendo la mirada alta. «Uno aprende a ver la esperanza en cosas pequeñas, en la lluvia, en el trabajo, en una taza de té caliente». El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez no era un silencio tenso ni incómodo. Era un espacio compartido, una pausa en medio de la tormenta. Francisco sintió un impulso irracional de alzar la mano y tocar la mejilla de la joven. Quería sentir si su piel era tan cálida como las palabras que acababa de pronunciar. Cerró los puños a los costados de su cuerpo, librando una batalla silenciosa contra sí mismo.
La lealtad hacia su difunta esposa y el sentido del deber chocaban violentamente contra la necesidad humana de encontrar calor. Sabía que acercarse a ella era cruzar una línea de la que no habría retorno. «Debería marcharse a casa, Maristela», dijo finalmente, dando un paso atrás. Su voz se volvió un poco más fría, un escudo protector levantado a toda prisa. La tormenta empeorará y el camino será peligroso. El cambio abrupto en su tono golpeó a la joven como un balde de agua fría. Sintió que había cometido un error, que había hablado de más y cruzado los límites de su posición. El miedo a perder el trabajo la invadió de golpe. «Lo siento, señor», murmuró apresuradamente, haciendo una pequeña reverencia. «Perdóneme si fui impertinente. Me retiro enseguida». Maristela giró sobre sus talones y caminó rápido hacia la puerta. Su pecho subía y bajaba con agitación. Francisco la vio marchar, maldiciéndose internamente por haber sido tan rudo, por haberla asustado. Cuando la pesada puerta de madera se cerró tras ella, el despacho volvió a sentirse inmensamente frío y vacío. El camino de regreso al pueblo fue una verdadera prueba de resistencia para Maristela. La lluvia caía con una furia implacable sobre sus hombros delgados. Sus zapatos desgastados se hundían en el barro espeso con cada paso que daba. El viento helado cortaba su rostro como pequeños cuchillos invisibles. En su mente, sin embargo, la tormenta exterior no era nada comparada con la confusión que sentía. Repasaba una y otra vez la mirada de Francisco iluminada por el fuego de la chimenea. Había visto una vulnerabilidad tremenda en ese hombre que todos consideraban de piedra. Y luego, esa frialdad repentina que la había expulsado de la habitación. Sentía una mezcla de vergüenza y una extraña compasión que no lograba silenciar. Sabía que no debía involucrarse emocionalmente con los dolores de su patrón. Su único deber era trabajar duro para mantener a su madre con vida. Pero el corazón rara vez entiende de deberes o clases sociales. Si alguna vez tu corazón te ha dictado un camino distinto al que la razón te señalaba, suscríbete a nuestro canal. Aquí comprendemos esos dilemas profundos que marcan nuestra existencia. Mientras tanto, en la soledad de su gran despacho, Francisco no lograba encontrar la calma. Caminaba de un extremo a otro de la habitación, escuchando los truenos que sacudían los cimientos de la casa. Se detuvo frente al gran ventanal, observando la oscuridad del camino por donde Maristela había partido. Una culpa silenciosa comenzó a devorarle las entrañas. La había enviado a caminar en medio de un clima feroz por miedo a sus propios sentimientos. Era un cobarde, se dijo a sí mismo con amargura. Había enfrentado sequías, plagas y la muerte misma, pero le aterraba la calidez de una mujer humilde. Deseó ensillar su mejor caballo y cabalgar tras ella para protegerla del frío. Quería envolverla en su propio abrigo y pedirle perdón por su brusquedad. Sin embargo, el peso de su posición y el luto que arrastraba lo mantuvieron anclado al suelo. Se sirvió otra copa de licor, esperando que el alcohol adormeciera la imagen de sus ojos oscuros. Maristela llegó a su pequeña casa empapada hasta los huesos y temblando sin control. Empujó la puerta de madera hinchada por la humedad y entró buscando el calor del hogar. Pero lo que encontró la dejó sin aliento y con el corazón en un puño. Su madre yacía en la cama, respirando con una dificultad alarmante. La fiebre había regresado con más fuerza que nunca, encendiendo las mejillas de la anciana. Maristela corrió hacia ella, ignorando sus propias ropas mojadas y el frío que la entumecía. Tomó un paño limpio y lo humedeció en el agua fresca de un balde cercano. Se arrodilló junto al lecho, rezando en silencio por un milagro. «Madre, por favor, resiste», susurraba la joven mientras colocaba el paño sobre la frente ardiente. «Mañana compraré más medicina. Solo tienes que aguantar esta noche». La anciana apenas pudo abrir los ojos, pero logró esbozar una sonrisa débil y tranquilizadora. Su mano temblorosa buscó la de su hija y la apretó con la poca fuerza que le quedaba. Maristela sintió que las lágrimas finalmente se desbordaban por sus mejillas. Lloró en silencio, tragándose los sollozos para no angustiar más a su madre.
A veces, la carga de cuidar a quienes amamos parece insuperable y nos sentimos completamente solos. Te invito a dejar un me gusta en este video si admiras la fuerza inquebrantable de quienes cuidan a sus familiares enfermos. Esa noche fue la más larga de la vida de Maristela. No durmió ni un solo instante, velando el sueño inquieto de su madre. Cambió los paños húmedos decenas de veces hasta que la fiebre comenzó a ceder de madrugada. Cuando el primer rayo de sol tímido asomó por la ventana, la joven estaba exhausta. A pesar del cansancio abrumador, sabía que no podía faltar a su trabajo en la hacienda. Se preparó un té con las últimas hierbas que quedaban en la alacena para entrar en calor. Se puso su vestido menos húmedo y besó la frente de su madre, que ahora descansaba más tranquila. Salió de la casa con paso lento pero firme. El paisaje matutino estaba bañado por la calma que siempre sigue a las grandes tormentas. El barro dificultaba el camino, haciendo que su llegada a la propiedad fuera un poco más tarde de lo habitual. Cuando cruzó la puerta de servicio, el ama de llaves ya la estaba esperando con los brazos cruzados. «No pagamos por la impuntualidad en esta casa», sentenció la mujer mayor con voz severa. «El trabajo no espera por nadie. Tienes toda la plata del comedor principal por pulir antes del mediodía». Maristela pidió disculpas con la cabeza baja y se apresuró a ponerse su uniforme impecable. No mencionó la noche en vela ni la enfermedad de su madre para justificarse. Sabía que las excusas no tenían valor en aquel lugar estricto. Tomó los paños y los ungüentos necesarios, dirigiéndose al inmenso comedor. El salón principal era una exhibición de riqueza y poder abrumadora. Las largas mesas de roble estaban rodeadas de sillas tapizadas en telas finas importadas. Los inmensos candelabros de plata esperaban ser limpiados y pulidos hasta brillar como espejos. La joven comenzó su tarea con movimientos mecánicos, luchando contra el sueño que amenazaba con vencerla. Mientras trabajaba, los rumores del día anterior comenzaron a llegar a sus oídos. Las otras criadas cuchicheaban en los pasillos sobre el despido fulminante del capataz menor. Decían que el patrón había enloquecido de ira por defender a una simple muchacha de servicio. Las miradas que le dirigían estaban cargadas de sospecha y cierta envidia disimulada. Si estás disfrutando de esta historia llena de intrigas y emociones ocultas, no olvides activar la campanita de notificaciones. Así te asegurarás de no perderte el próximo capítulo de este drama cautivador. Maristela intentó ignorar los comentarios maliciosos y se concentró en frotar un pesado candelabro. Sabía que la belleza a menudo atraía problemas y resentimientos gratuitos de los demás. No quería ser el centro de atención ni la causa de conflictos en su nuevo empleo. Solo deseaba pasar desapercibida y ganar el dinero que tanto necesitaba. Cerca del mediodía, un mareo repentino asaltó a la joven mientras estaba de pie. El cansancio extremo, sumado a la falta de alimento, le cobró factura de manera violenta. La habitación dio vueltas a su alrededor y sintió que las piernas perdían toda su fuerza. Se aferró al borde de la mesa para no caer al suelo oscuro. En ese preciso instante, la puerta doble del comedor se abrió de par en par. Francisco entró al salón, buscando unos documentos que había dejado la noche anterior. Su mirada se clavó de inmediato en la figura de Maristela, que se tambaleaba peligrosamente. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella, acortando la inmensa distancia del salón. Logró sujetarla por los hombros justo antes de que sus rodillas tocaran el suelo de madera. El contacto físico fue como una descarga eléctrica para ambos en medio de la sorpresa. Francisco la sostuvo con firmeza, sintiendo lo frágil que era bajo la tela gruesa del uniforme. El rostro de la joven estaba pálido como el mármol antiguo. «Maristela, ¿qué le sucede?», preguntó él con una voz cargada de una preocupación genuina. «¿Está usted enferma?». Ella parpadeó varias veces, intentando enfocar la mirada en el rostro del hacendado. Se sintió profundamente avergonzada por mostrar tanta debilidad frente a su patrón una vez más. Trató de incorporarse y apartarse de su agarre, pero él no se lo permitió. La sostuvo con cuidado hasta asegurarse de que recuperaba el equilibrio por completo. «No es nada, señor, se lo aseguro», murmuró ella con la voz quebrada y débil.
Solo fue un pequeño mareo. No he dormido muy bien. Francisco no le creyó ni una sola palabra de aquella pobre excusa. Observó las ojeras oscuras que marcaban el rostro hermoso de la joven trabajadora. Notó la palidez enfermiza y el leve temblor que recorría sus manos delgadas y castigadas. La culpa de la noche anterior regresó para golpearlo con toda su fuerza acumulada. Déjanos un comentario y cuéntanos desde dónde nos estás acompañando en este relato. Nos encanta leer a nuestra comunidad y saber hasta qué rincón del mundo llegan estas historias de superación. Usted no está en condiciones de seguir trabajando hoy, sentenció él con autoridad. Vaya a la cocina y pida que le sirvan un plato de comida caliente ahora mismo. Pero señor, aún no termino con la plata, protestó Maristela, aterrada por la idea de perder su pago. El ama de llaves me despedirá si no cumplo con mis obligaciones. Yo soy el dueño de esta hacienda, respondió Francisco, alzando la voz un poco más de lo necesario. Yo doy las órdenes aquí, y le ordeno que se siente y descanse inmediatamente. La firmeza de sus palabras no dejó lugar a ninguna otra réplica o resistencia. Maristela asintió lentamente, rindiéndose ante el agotamiento abrumador que sentía en cada músculo. Caminó hacia la puerta de servicio con pasos vacilantes, sintiendo la mirada intensa del hombre clavada en su espalda. Francisco se quedó solo en el inmenso comedor, respirando de manera agitada y profunda. Se pasó una mano por el cabello, frustrado por la cantidad de emociones que esa mujer le provocaba. Se prometió a sí mismo mantener la distancia, pero siempre terminaba rompiendo sus propias reglas. Ella despertaba en él un instinto protector que creía haber perdido para siempre. Esa tarde, antes de marcharse, Maristela fue llamada nuevamente al despacho principal de la casa. Temblaba al caminar por el pasillo, temiendo que el patrón hubiera cambiado de opinión y decidiera echarla. Llamó a la puerta con los nudillos casi blancos por la tensión. La voz grave le dio permiso para entrar. Francisco estaba de pie junto a su escritorio de madera maciza. No la miró a los ojos cuando ella entró tímidamente a la habitación. Tomó un pequeño paquete envuelto en papel oscuro y se lo tendió por encima de la mesa. La joven lo miró confundida, sin atreverse a estirar las manos para tomarlo. «Tómelo», ordenó él con suavidad, evitando cualquier tono áspero en su voz. «Son medicinas. Sé que su madre está enferma. Los médicos del pueblo me mantienen informado de lo que ocurre». Maristela sintió que el corazón le daba un vuelco tremendo en el pecho. Las lágrimas que había contenido durante todo el día amenazaron con desbordarse sin remedio. Tomó el paquete con manos temblorosas, sabiendo que aquellas medicinas eran impagables para ella. El gesto del hombre superaba cualquier obligación de un patrón hacia su empleada. Si alguna vez la generosidad de un extraño te ha salvado en un momento de desesperación, comparte este video con alguien especial. A veces, los actos más nobles provienen de las personas que menos esperamos. «No tengo cómo pagarle esto, señor», susurró ella con la voz ahogada por la emoción contenida. «Esto vale más que mi salario de meses enteros». «No le he pedido que me lo pague», respondió Francisco, clavando finalmente su mirada oscura en ella. «Solo asegúrese de que su madre las tome, y asegúrese de no volver a desmayarse en mis salones». Había un intento de rudeza en sus palabras finales, pero sus ojos lo traicionaban por completo. En el fondo de su mirada seria, Maristela vio un ruego silencioso. Comprendió que él la cuidaba a su manera, oculta detrás de su fachada de hombre de hierro. Apretó el paquete contra su pecho con una gratitud infinita y silenciosa. «Que Dios lo bendiga, don Francisco», dijo ella, utilizando su nombre por primera vez. «Le estaré eternamente agradecida por esta bondad». El sonido de su nombre en los labios de la joven tuvo un efecto devastador en el hacendado. Fue como escuchar una melodía que había estado buscando durante toda su vida sin saberlo. Hizo un leve movimiento de cabeza a modo de despedida, incapaz de articular una sola palabra más. Maristela dio media vuelta y salió apresurada de la habitación. Los días siguientes trajeron una extraña tregua silenciosa entre los dos mundos opuestos. Las medicinas obraron el milagro esperado y la salud de la madre de Maristela comenzó a mejorar notablemente.
La anciana recuperó el color en las mejillas y la fuerza suficiente para levantarse de la cama. La alegría volvió a iluminar los ojos oscuros y hermosos de la joven trabajadora. En la hacienda, el trabajo continuaba siendo tan duro y exigente como el primer día. Sin embargo, Maristela ya no sentía el peso del cansancio extremo sobre sus hombros. La tranquilidad de saber que su madre estaba fuera de peligro le daba una energía renovada y vital. Trabajaba cantando en voz baja mientras pulía los pisos de madera fina. Francisco la escuchaba desde su despacho con la puerta entreabierta a propósito. La voz dulce y afinada de la joven se filtraba por los pasillos oscuros de la casa grande. Era un sonido que le devolvía un poco de la vida que había perdido con los años. A veces se sorprendía a sí mismo sonriendo levemente mientras revisaba los libros contables. La tensión entre ellos no había desaparecido, simplemente se había transformado en algo más profundo. Era una corriente subterránea de atracción y respeto mutuo que ambos intentaban ignorar con todas sus fuerzas. Se cruzaban por los pasillos intercambiando saludos formales y miradas rápidas cargadas de significados ocultos. El ama de llaves observaba estos pequeños intercambios con desaprobación silenciosa. Una tarde de sábado, la hacienda recibió la visita inesperada de unos socios comerciales del patrón. Eran hombres de la capital, ricos y acostumbrados a los mejores tratos y lujos. El ama de llaves puso a todo el personal de servicio a trabajar a un ritmo frenético. La cena debía ser absolutamente perfecta y sin ningún tipo de error. Queremos conocer tus experiencias. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que debías esconder tus verdaderos sentimientos por miedo al qué dirán. Tu historia puede inspirar a muchas otras personas. Maristela fue asignada para ayudar a servir la mesa principal esa noche de gala. Llevaba su uniforme impecable y el cabello recogido con pulcritud extrema. Cuando entró al comedor con una bandeja pesada, notó las miradas curiosas de los invitados forasteros. Su belleza evidente destacaba dolorosamente en medio de aquel ambiente masculino y sobrio. Uno de los invitados, un hombre maduro de sonrisa cínica, no dejaba de observarla con descaro. Siguió cada uno de sus movimientos mientras ella servía el vino en las copas de cristal tallado. Francisco notó la actitud de su socio comercial de inmediato y su mandíbula se tensó con furia. Apretó los puños bajo la mesa, intentando mantener la compostura frente a sus invitados. Cuando Maristela se acercó a servir al hombre de sonrisa cínica, él hizo un movimiento rápido y deliberado. Rozó la mano de la joven de manera atrevida, provocando que ella diera un pequeño sobresalto de sorpresa. Algunas gotas del vino oscuro cayeron sobre el mantel blanco e inmaculado. El silencio se hizo absoluto en el inmenso comedor de la hacienda. «Vaya torpeza», exclamó el invitado con una falsa indignación en la voz. «Debería enseñarle mejores modales a su servicio, Francisco». Maristela palideció de inmediato y bajó la cabeza, sintiendo la humillación quemándole las mejillas. Trató de disculparse con voz temblorosa mientras limpiaba las manchas apresuradamente con un paño limpio. Se sentía pequeña, vulnerable e indigna en medio de todas aquellas miradas acusadoras. Esperaba el regaño furioso de su patrón en cualquier instante. Pero la reacción de Francisco sorprendió a todos los presentes en la sala elegante. Se puso en pie lentamente, apoyando ambas manos sobre la mesa de roble con una autoridad aplastante. Su mirada oscura se clavó en el invitado insolente con una frialdad verdaderamente aterradora. El aire de la habitación se volvió repentinamente denso y pesado. «La señorita Maristela es una trabajadora honrada y respetable», dijo Francisco con voz grave y controlada. «Le sugiero que mantenga sus manos en su propio plato. En esta casa no tolero faltas de respeto hacia nadie». El invitado abrió los ojos desmesuradamente, ofendido y asustado a partes iguales por la reprimenda pública. Los demás hombres cruzaron miradas incómodas, dándose cuenta de que habían cruzado una línea muy peligrosa. Maristela levantó la vista lentamente, encontrándose con la mirada protectora del hacendado. En ese preciso momento, comprendió que sus propios sentimientos también habían cruzado un punto de no retorno.
El silencio en el comedor era tan espeso que casi podía cortarse. El vino derramado sobre el mantel blanco parecía una herida abierta en medio de la mesa elegante. El invitado ofendido se levantó de su silla con el rostro rojo de furia contenida. No estaba acostumbrado a que lo corrigieran, mucho menos por defender a una simple empleada. Lanzó la servilleta de tela fina sobre su plato a medio terminar. Murmuró unas palabras incomprensibles sobre la falta de cortesía y abandonó la habitación con pasos pesados. Los demás hombres en la mesa fingieron repentino interés en sus copas, evitando la mirada oscura de Francisco. El hacendado permanecía de pie, respirando lentamente para controlar la ira que le quemaba por dentro. Maristela retrocedió un par de pasos, sintiendo que las piernas le temblaban sin control. Quería desaparecer, fundirse con las sombras de las gruesas cortinas del salón. Francisco giró la cabeza levemente y la miró a los ojos con una intensidad abrumadora. Había protección en su mirada, pero también una advertencia silenciosa. «Retírese a la cocina, Maristela», ordenó él con voz firme pero desprovista de enojo. «La cena ha terminado por esta noche». Ella asintió rápidamente, haciendo una pequeña reverencia torpe. Salió del comedor casi corriendo, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. Cuando cruzó las puertas batientes de la cocina, se apoyó contra la pared fría y cerró los ojos. El aire de la casa grande de repente le parecía demasiado escaso para respirar. Si alguna vez alguien te ha defendido en un momento de gran vulnerabilidad, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí valoramos el honor y la valentía en las pequeñas acciones diarias. Las otras empleadas fingían fregar ollas, pero habían escuchado absolutamente todo. Los murmullos comenzaron de inmediato, como un enjambre de abejas alborotadas. El ama de llaves, con su rostro severo, se acercó a Maristela con los brazos cruzados y mirada acusadora. Para ella, cualquier alteración del orden era una falta imperdonable. «¿Qué hiciste para provocar a ese caballero?», siseó la mujer mayor, clavando sus ojos fríos en la joven. «Las sirvientas decentes son invisibles. No causan escándalos en la mesa del patrón». «Yo no hice nada, se lo juro», respondió Maristela con voz temblorosa, aferrando la bandeja vacía contra su delantal. «Él fue quien intentó tocarme la mano de manera indebida». El ama de llaves soltó un bufido de desprecio, negando con la cabeza. Para una mujer amargada por años de servidumbre, la belleza ajena siempre era sinónimo de provocación. Le arrebató la bandeja a la joven con un movimiento brusco. Le ordenó que se marchara a su casa de inmediato y que no volviera hasta el amanecer. Esa noche, la oscuridad del camino hacia el pueblo parecía más profunda que de costumbre. Maristela caminaba abrazándose a sí misma para protegerse del frío nocturno. En su mente, la imagen de Francisco poniéndose de pie para defenderla se repetía una y otra vez. Había arriesgado un negocio importante solo para proteger su dignidad. Por primera vez en muchos años, la joven sintió que no estaba completamente sola en el mundo. Alguien había considerado que su honor valía más que un puñado de monedas de oro. Esa certeza encendió una pequeña llama de esperanza en su pecho cansado. Pero al mismo tiempo, el miedo al futuro comenzó a paralizarla. Déjanos un comentario y dinos qué habrías hecho tú en el lugar de Maristela durante esa cena. Nos encanta conocer las opiniones y experiencias de quienes siguen estas historias. En la hacienda, la tensión no se disipó con la partida de los invitados forasteros. Francisco se encerró en su despacho, sirviéndose un vaso de licor oscuro. Observaba las llamas de la chimenea bailar, buscando respuestas en el fuego. Se sentía como un barco a la deriva en medio de una tormenta que él mismo había provocado. Había roto su regla de oro de mantener la distancia emocional con sus empleados. Al defender a Maristela, había expuesto sus propios sentimientos ante hombres que no dudarían en usarlo en su contra. Sabía que los rumores correrían por el pueblo más rápido que el viento. Dirían que el viudo intocable había perdido la cabeza por una campesina hermosa. Apuró el vaso de un trago, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta. No le importaban los negocios perdidos ni las opiniones de la alta sociedad. Lo único que le aterraba era la intensidad de lo que sentía por esa mujer de 27 años.
Su presencia había devuelto la luz a una casa que llevaba demasiados años a oscuras. Al día siguiente, el sol se levantó perezoso, oculto tras un denso manto de nubes grises. Maristela llegó a la hacienda antes de que el primer gallo cantara. Tenía los ojos hinchados por la falta de sueño, pero su postura seguía siendo digna. Entró por la puerta de servicio, preparándose para enfrentar la ira del ama de llaves. No te olvides de darle me gusta a este video si estás disfrutando de cada detalle de esta historia. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando relatos profundos y llenos de emoción. Para su sorpresa, la gobernanta de la casa no la recibió con regaños. En su lugar, le entregó un pesado balde de madera, cepillos gruesos y jabón áspero. Su sonrisa torcida anunciaba un castigo disfrazado de trabajo rutinario. Maristela sabía que el día sería excepcionalmente duro. El ala oeste necesita una limpieza profunda, ordenó la mujer mayor, señalando hacia los oscuros pasillos del fondo, especialmente la última habitación del pasillo. Quiero que los pisos brillen como espejos antes de que anochezca. Un escalofrío recorrió la espalda de la joven trabajadora al escuchar aquella orden directa. Todos en la hacienda sabían que el ala oeste estaba cerrada desde hacía años. Era el lugar donde la difunta esposa del patrón había pasado sus últimos días. Entrar allí era profanar el santuario del dolor de Francisco. Maristela tomó el pesado balde sin decir una sola palabra. Sabía que protestar solo empeoraría su situación frente a la envidia del ama de llaves. Caminó por los corredores silenciosos, sintiendo que la temperatura bajaba con cada paso que daba. El aire olía a encierro, a polvo acumulado y a tristeza vieja. Llegó frente a la pesada puerta doble de madera oscura. La llave antigua estaba puesta en la cerradura, esperando ser girada. La joven respiró hondo, pidiendo permiso en silencio a los fantasmas del pasado. Giró el pomo y empujó la puerta con suavidad. Si tienes alguna historia sobre cómo enfrentar lugares o recuerdos difíciles, compártela en los comentarios. Muchas personas encuentran consuelo leyendo experiencias similares a las suyas. La habitación estaba sumida en la penumbra. Las pesadas cortinas de terciopelo impedían que la luz de la mañana entrara a iluminar los muebles cubiertos con sábanas blancas. Parecía un paisaje nevado y silencioso, congelado en el tiempo. Maristela dejó sus herramientas de limpieza en el suelo y caminó hacia los ventanales. Descorrió las pesadas telas con un movimiento firme. El polvo voló por el aire, danzando en los finos rayos de luz que lograron filtrarse. La majestuosidad de la habitación se reveló poco a poco. Había un inmenso tocador de caoba, un armario tallado a mano y una gran cama matrimonial. Comenzó su labor doblando las sábanas protectoras con extremo cuidado. Retiró el polvo de los muebles finos, sintiendo un nudo de melancolía en la garganta. Aquella habitación guardaba los ecos de una vida compartida, de risas apagadas y lágrimas derramadas. Era un monumento al amor perdido de su patrón. Mientras fregaba el piso de madera sobre sus rodillas, no pudo evitar pensar en su propia vida. Nunca había tenido lujos, ni vestidos de seda, ni perfumes franceses. Sin embargo, en ese momento, no envidiaba a la mujer que había habitado esa habitación. Sentía una profunda compasión por el hombre que se había quedado solo llorando su ausencia. Comparte este video con esa persona especial que valora la profundidad de los sentimientos humanos. Las buenas historias merecen ser disfrutadas en compañía. Pasaron varias horas de trabajo arduo y silencioso en aquella habitación prohibida. Las manos de Maristela estaban enrojecidas por el agua fría y el jabón fuerte. El dolor en sus rodillas era constante, pero su ritmo no disminuyó en ningún momento. Quería dejar aquel lugar inmaculado por respeto a la memoria que allí residía. Estaba limpiando el polvo de un pequeño joyero musical cuando escuchó pasos firmes acercarse por el pasillo. El sonido era inconfundible. Las botas gruesas pisaban con una autoridad que solo pertenecía al dueño de aquellas tierras. El corazón de la joven dio un vuelco tremendo y la respiración se le atoró en el pecho. La figura alta de Francisco apareció en el umbral de la puerta abierta. Su rostro estaba pálido, tenso y marcado por una sorpresa dolorosa.
Sus ojos oscuros recorrieron la habitación iluminada y limpia, deteniéndose finalmente en la figura arrodillada de Maristela. El silencio entre ellos se volvió denso, casi asfixiante. «¿Quién le dio permiso para entrar en esta habitación?», preguntó él. Su voz era apenas un susurro, pero cargaba una tormenta de emociones contenidas. Maristela se puso de pie lentamente, soltando el paño húmedo dentro del balde de madera. Bajó la cabeza, sintiendo que había cruzado una línea sagrada sin desearlo. Las lágrimas de frustración amenazaron con quemarle los ojos. No quería ser la causa de más dolor para ese hombre atormentado. «El ama de llaves me ordenó limpiarla profundamente, señor», respondió ella con voz temblorosa y suave. «No quise faltarle al respeto a sus recuerdos. Le ruego que me perdone». Francisco cerró los ojos por un instante infinito, apretando la mandíbula con fuerza. Comprendió de inmediato la malicia de la gobernanta. Había utilizado a la joven como un instrumento para castigarla, enviándola al único lugar de la casa que estaba terminantemente prohibido. La crueldad de la acción le revolvió el estómago. Avanzó lentamente hacia el interior de la habitación, sus pasos resonando sobre la madera recién lustrada. Observó los muebles destapados, limpios y libres de polvo por primera vez en muchos años. No sintió la punzada de agonía que esperaba. En su lugar, sintió una extraña paz que lo desconcertó por completo. Activa el signo de notificaciones para no perderte cómo evoluciona este encuentro tan delicado. Cada detalle es importante en esta historia tejida con emociones verdaderas. Se detuvo frente al inmenso ventanal, dando la espalda a la joven trabajadora. Observó los campos verdes que se extendían en la distancia, acariciados por el viento de la tarde. Maristela permaneció inmóvil en su sitio, esperando la furia o el despido inminente. El silencio se prolongó durante varios minutos que parecieron horas eternas. «Esta fue su habitación», dijo Francisco finalmente, sin girarse para mirarla. Su voz sonaba lejana, teñida de una melancolía profunda y antigua. «Durante mucho tiempo, creí que abrir estas ventanas borraría su presencia. Fui un cobarde, escondido en la oscuridad de mi propia casa». Maristela alzó la vista lentamente. La vulnerabilidad en las palabras de su patrón era desgarradora. Aquel hombre rico, temido por todo el pueblo, estaba mostrando sus heridas abiertas frente a una simple empleada. La joven sintió que las barreras sociales desaparecían por un instante milagroso. «Los recuerdos no se borran con la luz, don Francisco», susurró ella dando un tímido paso hacia adelante. «La luz solo ayuda a verlos con más claridad, para que duelan un poco menos. No es cobardía proteger lo que amamos». Francisco giró lentamente y la miró a los ojos. En el fondo de la mirada oscura de Maristela encontró una sabiduría ancestral que superaba su edad. No había pena ni curiosidad morbosa en su rostro hermoso. Solo existía una comprensión compasiva y genuina que acariciaba su alma herida. La distancia entre ellos parecía haberse reducido a la nada, aunque los separaban varios metros de distancia. El aire en la habitación prohibida cambió de repente. Ya no olía a tristeza ni a encierro antiguo. Olía a jabón limpio, a esfuerzo honesto y al perfume natural de la piel de la mujer. «Usted me desconcierta constantemente, Maristela», confesó él, dando un paso en su dirección. Sus ojos no se apartaban de los de ella ni por un segundo. «Anoche estuve a punto de perder un negocio enorme solo porque no soporté ver cómo ese hombre la humillaba». El corazón de la joven comenzó a latir a un ritmo descontrolado. Escuchar esas palabras salir de la boca del hacendado era algo que jamás hubiera imaginado. Trató de formular una respuesta coherente, pero las palabras se negaron a abandonar sus labios secos. El miedo y la esperanza se entrelazaron en su interior. «No debió hacerlo, señor», murmuró ella finalmente, retrocediendo por puro instinto de supervivencia. «Yo soy solo una trabajadora. Mi dignidad no vale el precio de sus negocios». Francisco acortó la distancia entre ambos con dos zancadas largas y decididas. Se detuvo a escasos centímetros de ella, obligándola a levantar el rostro para mirarlo. La respiración del hombre era agitada y sus manos,
temblaban imperceptiblemente a los costados de su cuerpo. La intensidad del momento los envolvía a ambos en un abrazo invisible. «Usted no es solo una trabajadora», respondió él con una intensidad que hizo temblar las ventanas. «Desde el día que cruzó el portón de esta casa, usted lo cambió todo. Ya no encuentro paz en el silencio ni consuelo en mi encierro». Maristela sintió que el mundo a su alrededor dejaba de girar. La cercanía del cuerpo de Francisco irradiaba un calor que ella deseaba desesperadamente. Las barreras de la pobreza y la riqueza parecían ridículas en medio de esa tormenta de sentimientos. Cerró los ojos por un segundo, sintiéndose al borde de un abismo hermoso y letal. El hacendado levantó una mano lentamente, venciendo el temor que lo había paralizado durante años. Rozó con sus nudillos ásperos la mejilla suave y pálida de la joven. El contacto fue tan leve como el aleteo de una mariposa, pero quemó como fuego puro. Maristela soltó un pequeño suspiro involuntario, rindiéndose a la caricia delicada. Ninguno de los dos se atrevía a romper la magia de ese silencio compartido. En esa habitación llena de fantasmas, la vida volvía a abrirse paso con una fuerza imparable. Pero el destino siempre juega sus cartas en los momentos más frágiles de la existencia humana. Justo cuando Francisco se inclinaba lentamente hacia ella, un ruido fuerte rompió el encanto en 1000 pedazos. El golpe de una escoba cayendo al suelo resonó en el pasillo exterior. Ambos dieron un respingo, separándose abruptamente como si hubieran sido descubiertos cometiendo un crimen. El mundo real regresó para golpearlos con toda su dureza. La diferencia de clases, el qué dirán, la gobernanta vigilante y la madre enferma en el pueblo. Francisco retrocedió, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración evidente. Maristela bajó la cabeza rápidamente, recogiendo el balde de madera con manos temblorosas. El momento de intimidad se había esfumado, dejando un vacío inmenso en el pecho de ambos. Sabían que, a partir de ese instante, la convivencia en la hacienda jamás volvería a ser la misma. El sonido de la escoba al caer rompió la burbuja frágil que los envolvía. Maristela recogió el balde de madera con tanta prisa que el agua se derramó sobre el piso recién lustrado. No se atrevió a mirar el rostro de Francisco una vez más. Pasó por su lado como una sombra asustada y huyó hacia el pasillo oscuro. Francisco dio un paso para detenerla, pero la voz seca del ama de llaves resonó en el corredor. La mujer mayor estaba de pie junto a la escoba caída, con los brazos cruzados y una mirada venenosa. Había visto suficiente para confirmar sus peores sospechas. El orden de la casa grande estaba a punto de desmoronarse. «Creo que la limpieza de esta habitación ha tomado más tiempo del necesario», dijo la gobernanta con frialdad. Su voz destilaba un desprecio que ya no se molestaba en ocultar. Maristela bajó la cabeza y caminó apresurada hacia la zona de servicio sin responder. Sentía que el corazón le golpeaba las costillas con una fuerza dolorosa. Sabía que sus días en aquella hacienda estaban contados. La envidia y la malicia no perdonarían el momento de cercanía que acababa de compartir con el patrón. Si alguna vez has sentido el peso de las miradas acusadoras y la injusticia, te invito a darle me gusta a este video. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo historias donde la verdad y el honor prevalecen. En la habitación, Francisco clavó su mirada oscura en el ama de llaves. La mujer retrocedió un paso, intimidada por la furia silenciosa que emanaba del hacendado. Él había soportado su dureza porque mantenía la casa en orden, pero ahora su crueldad había cruzado una línea imperdonable. «Recoja sus pertenencias y pida su liquidación al administrador», ordenó Francisco con una voz grave y letal. «Usted ya no trabaja en esta casa». El ama de llaves abrió los ojos desmesuradamente, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Había servido en esa propiedad durante 20 largos años. Intentó articular una protesta, acusando a la joven de ser una cualquiera que buscaba la fortuna del viudo. Pero Francisco levantó una mano, silenciándola de inmediato. «No permitiré que ensucie el nombre de una mujer honrada con su lengua venenosa», sentenció él con firmeza absoluta. «Tiene 1 hora para abandonar mis tierras». Mientras tanto, en la cocina, Maristela se quitaba el delantal blanco con manos temblorosas.
No iba a esperar a que la humillaran frente al resto del personal. Sabía que su presencia allí solo traería problemas al hombre que había comenzado a amar en secreto. Tomó su pequeño abrigo desgastado y salió por la puerta trasera sin despedirse de nadie. El camino de regreso al pueblo se le hizo eterno y doloroso. El sol de la tarde castigaba la tierra seca, pero ella sentía un frío inmenso en el alma. Había perdido el empleo que salvaba a su madre de la miseria. Pero lo que más le dolía era dejar atrás la mirada profunda y triste de Francisco. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy. Nos llena de alegría leer a cada uno de ustedes. Cuando llegó a su humilde cabaña, su madre la esperaba sentada cerca de la ventana. La anciana notó de inmediato la tristeza infinita en el rostro de su hija. Maristela se arrodilló junto a ella y escondió el rostro en su regazo. Lloró en silencio, soltando toda la tensión, el miedo y el amor reprimido de las últimas semanas. «Ya no volveré a la hacienda, madre», susurró la joven con la voz quebrada por el llanto. «Buscaremos otra forma de sobrevivir, te lo prometo». Su madre acarició el cabello oscuro de Maristela con infinita ternura. Sabía que el dolor de su hija no era solo por la pérdida del jornal diario. Había una herida mucho más profunda en su corazón. La anciana guardó silencio, ofreciendo el único consuelo que una madre pobre puede dar. Las horas pasaron lentamente y el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas lejanas. El pueblo se sumió en la tranquilidad habitual del atardecer. De pronto, el sonido rítmico y potente de los cascos de un caballo rompió el silencio de la calle de tierra. Los vecinos se asomaron a sus ventanas, sorprendidos por la visita inesperada. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte el desenlace de estas historias que tocan el alma. Cada semana traemos nuevos relatos llenos de emoción y esperanza. Era Francisco. Montaba su mejor caballo negro y vestía ropas elegantes que contrastaban enormemente con la pobreza del lugar. Su rostro mostraba una determinación feroz, la de un hombre que finalmente ha despertado de un largo sueño. Detuvo al animal justo frente a la pequeña casa de Maristela y desmontó con agilidad. El corazón de la joven se detuvo cuando escuchó los golpes firmes en la puerta de madera. Se secó las lágrimas apresuradamente y alisó su vestido gastado. Abrió la puerta lentamente, temiendo que fuera una ilusión creada por su propia mente. Pero allí estaba él, llenando el humilde umbral con su presencia imponente. Se marchó sin despedirse, dijo Francisco con voz suave, quitándose el sombrero en señal de respeto, y se llevó la poca luz que había logrado entrar en mi casa. Maristela sintió que el aire le faltaba. Las vecinas murmuraban a lo lejos, pero para ella solo existía el hombre que tenía enfrente. Trató de encontrar las palabras adecuadas, recordando la inmensa diferencia social que los separaba. «Don Francisco, usted no debería estar aquí», murmuró ella, mirando al suelo por temor a perder la cordura. «La gente hablará. Su reputación se verá manchada por visitar la casa de una sirvienta». «Que hablen», respondió él, acortando la distancia y tomando las manos ásperas de la joven entre las suyas. «He vivido demasiados años preocupado por las apariencias y enterrado en el pasado. No estoy dispuesto a perder mi futuro por cobardía». El calor de las manos del hacendado le devolvió la vida a Maristela. Levantó el rostro lentamente y se encontró con una mirada llena de una devoción sincera. Francisco no la miraba como un patrón mira a una empleada. La miraba como un hombre que ha encontrado el agua en medio de un desierto interminable. A veces, el verdadero amor requiere la valentía de enfrentar al mundo entero. Comparte este video con alguien que necesite recordar que los grandes amores siempre valen la pena el riesgo. «Soy un hombre 40 años, marcado por el dolor y la soledad», confesó Francisco con humildad genuina. «Usted es joven, hermosa y tiene toda la vida por delante. No tengo derecho a pedirle esto, pero no puedo respirar sin usted cerca». Las lágrimas volvieron a asomarse a los ojos de Maristela, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad profunda. Apretó las manos del hombre fuerte,
sintiendo que sus almas se reconocían más allá de cualquier barrera mundana. La riqueza de él y la pobreza de ella desaparecieron en ese instante perfecto. «Mi vida ha estado llena de carencias, Francisco», respondió ella, omitiendo el trato formal por primera vez. «Pero nunca he sido pobre de corazón. Si usted está dispuesto a caminar a mi lado, yo enfrentaré cualquier tormenta con usted». El hacendado soltó un suspiro de alivio inmenso que parecía haber estado guardando durante años. Llevó las manos de la joven a sus labios y besó sus nudillos castigados por el trabajo duro. La madre de Maristela observaba la escena desde la penumbra de la habitación, sonriendo con lágrimas en los ojos. Sabía que su hija finalmente estaría protegida y amada. Los días que siguieron fueron un torbellino de cambios y renacimientos. Francisco se encargó de trasladar a la madre de Maristela a la casa grande, instalándola en una habitación cómoda y luminosa. Contrató a los mejores médicos para que cuidaran de ella y no escatimó en atenciones. La hacienda volvió a llenarse de flores frescas, de ventanas abiertas y de música suave. El pueblo entero habló durante meses sobre el romance del rico viudo y la joven trabajadora. Hubo miradas de envidia y comentarios malintencionados en las altas esferas sociales. Pero a Francisco y Maristela no les importó en absoluto. Su amor era una fortaleza impenetrable, construida sobre el respeto mutuo y la admiración sincera. Se casaron en una ceremonia sencilla en la pequeña capilla de la hacienda. Maristela no usó joyas ostentosas ni vestidos importados de seda. Llevó un vestido blanco de lino fino y flores silvestres en su cabello oscuro. Francisco la miró caminar hacia el altar con la certeza de que la vida le había dado una segunda oportunidad milagrosa. Con el paso de los años, la hacienda prosperó como nunca antes. Maristela se convirtió en la señora de la casa, pero nunca olvidó sus raíces humildes. Trató a todos los trabajadores con bondad y justicia, ganándose el respeto y el cariño genuino de cada empleado. Juntos, curaron las heridas del pasado y construyeron un legado de amor verdadero. La historia de Francisco y Maristela nos enseña que el destino tiene formas misteriosas de unir a las personas. A veces, las diferencias que parecen separarnos son exactamente lo que necesitamos para completarnos. El amor real no sabe de cuentas bancarias, de apellidos ilustres ni de prejuicios sociales. Solo reconoce la honestidad de dos almas dispuestas a sanarse mutuamente. Te agradecemos por habernos acompañado en este viaje de emociones profundas y verdaderas. Queremos conocer tu perspectiva sobre esta historia inolvidable. ¿Crees que el amor verdadero es capaz de superar cualquier diferencia de edad o posición social? Deja tu respuesta en los comentarios y sigamos conversando.